Seguimos, amigos, en Valor Agregado y como lo anunciamos vamos a recibir a Gonzalo Leggini y vamos a hablar de las negociaciones Mercosur-Unión Europea para un acuerdo comercial que tiene la cumbre en estos momentos, esta semana, en Brasilia, Brasil. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos y si te parece vamos a hablar de estas negociaciones, pero vamos a empezar hablando de los lácteos, porque se sumó la discusión en estas últimas horas, la intención de la Unión Europea de acceder a nuevos mercados con los lácteos europeos, algo que ya se preveía hace algunos años atrás. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, básicamente podemos recordar en el año 2014 que me tocó hacer una presentación en Seminario de Lechería que organizaron ustedes en la ciudad de Florida, en el cual la presentación que hice en ese momento estaba relacionado con el tema de la eliminación de las cuotas en la Unión Europea y cómo eso, las cuotas lácteas y de producción, y cómo eso podía impactar básicamente hacia nosotros, ¿no? O sea, con una visión diferente, no estábamos pensando en las negociaciones Unión Europea-Mercosur. Pero parte de esa información que utilizamos en ese momento hoy nos va mostrando que básicamente la Unión Europea en ese proceso de eliminar las cuotas, que lo que hizo básicamente fue ir eliminando esos pequeños productores, lo que nosotros muchas veces consideramos como ineficientes en la producción. Estamos hablando a veces de tambo de 7, 8, 10, 12 vacas, los cuales sabemos que en Uruguay obviamente ese tipo de cosas prácticamente no funciona, pero en la Unión Europea sí eran sustentadas y tenían su manejo desde el punto de vista de las ayudas. La Unión Europea ayudaba a ese tipo de emprendimientos lecheros. Hoy eso prácticamente no existe. Eso llevó a una concentración en empresas mucho de mayor porte, y esas empresas de mayor porte obviamente tienen una capacidad de producción mayor, y el paso posterior a eso, ni que hablar, es salir hacia los mercados. O sea, no solo producir para lo local, sino tratar de salir al exterior. Y ya ahí la Unión Europea en documentos del año 2013 hacía mención que mercados posibles futuros eran lo que ellos llaman Próximo Oriente, África, Mediterránea, ¿verdad? La Unión Europea tiene un mayor relacionamiento con esos países, y Mercosur. O sea, ya ahí nos estaba mostrando que su intención en algún momento era tratar de llegar a estos mercados. O sea, sinceramente cuando escuché el posicionamiento de los lácteos y los vinos en la negociación, que básicamente lo que la Unión Europea pide mejorar el acceso, todavía no está muy claro qué definen ellos como mejorar el acceso, que puede ser muy amplio, es una frase muy amplia. Obviamente no me llamó mucho la atención porque ya uno podía percibir que ese tipo de cosas podían estar arriba de la mesa, más cuando se trancó el tema de la carne, y obviamente la Unión Europea también tiene que poner algún factor para negociar y contrabalancear esa negociación de la carne, ¿no? Claro, pero era un camino entonces que hace ya varios años estaba predefinido y bueno, y hoy se hace realidad, digamos. Sí, yo creo que hoy la Unión Europea nos muestra que ese camino es el camino que fue diseñando hace tiempo atrás. Obviamente cuando la Unión Europea hablaba de estos nuevos mercados, no hablaba de las negociaciones. En el año 2012, 2013, cuando son la mayoría de los documentos, las negociaciones de Unión Europea y Mercosur estaban en un impasse bastante fuerte, ¿no? Se estaba avanzando lentamente, ¿no? Pero creo que es parte de un proceso, ¿no? Con lo cual, obviamente para nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, porque ellos han cambiado su estructura productiva y ahora tienen esa estructura productiva con empresas de mayor porte. También se ha concentrado en los países más eficientes, ¿no? También ha pasado eso. No solo hay una concentración de productores, sino que a su vez la concentración de la producción se da en los países que son más eficientes. Por ejemplo, hay países que han perdido mucha capacidad de producción, por poner un caso, por ejemplo, España, ¿no? Que era uno de los países que tenía muchos pequeños productores también, que todos esos, en muchos casos la Unión Europea lo que fue haciendo fue prejubilándolos a muchos por un tema generacional, claro, ¿no? Y actualmente dentro de estas negociaciones, donde Europa quiere ahora nuevamente imponer o mejorar el acceso para los lácteos, también hay otro tema dentro de los lácteos que están en juego, que son las denominaciones de origen, que eso va a perjudicar o puede perjudicar a futuro, en este caso Uruguay. Sí, acá tiene como varias puntas el tema que tú decís. La Unión Europea maneja... Es bastante complejo. Sí, maneja el tema de la indicación geográfica, maneja el tema de las denominaciones de origen protegida, lo que se llaman los DOP. Tiene 2 o 3 instrumentos diferentes para proteger todo lo que es el tema de origen. En el caso de los lácteos, las denominaciones de origen protegidas, que obviamente la Unión Europea las hace pesar en la negociación. Es más, es de las cosas que menos se habla, pero es en las cuales la Unión Europea, diría yo, afloja menos, claro, en esa para negociación. Poner un ejemplo, es el caso de, no sé, de los quesos, que muchas veces tienen nombres italianos. Exacto. Y bueno, incide en eso. Sí, además, ¿por qué tiene varias puntas? Porque no solo incide en la negociación Unión Europea-Mercosur,
sino también incide cuando vos exportás ese mismo producto a otros países. Muchas veces esos tratados finales llevan a que vos ya no puedas seguir haciendo eso. Entonces, por ejemplo, si hoy hay una empresa láctea que vende un queso, como tú decís, con un nombre italiano a otro país, que no tiene nada que ver la Unión Europea, por ejemplo, las exportaciones a Brasil. Por ejemplo, exportamos a Brasil un queso que tenga un nombre que esté protegido como denominación de origen, y eso no tiene nada que ver con la negociación Unión Europea-Mercosur. Sin embargo, se ve afectado. O sea, entonces, eso también tiene un tema desde el punto de vista comercial también. Imagínense alguien que genera una corriente exportadora con un producto, con un nombre, con un modelo o como fuere, con una estrategia comercial, y hoy esa estrategia la tengo que cambiar y empezar de vuelta en algunos casos. Claro. Te llevo más a lo general de estas negociaciones. ¿Cómo estás observando las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea? A ver, los últimos mensajes que tenemos básicamente de las dos partes, yo creo que es un mensaje positivo. Yo creo que se va a poder llegar a un acuerdo final. Si no sea en diciembre, sea enero, febrero o marzo, pero la idea de ellos es básicamente aprovechar diciembre, ¿verdad? Tenemos la cumbre en Argentina de la Organización Mundial de Comercio, en la cual también se está buscando como relanzar las negociaciones multilaterales de la Organización Mundial de Comercio, y ese es como un momento, un escenario para dar una noticia de ese tipo. Pensemos que un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, yo creo que es uno de los acuerdos más importantes de lo que se cierra en este planeta en los últimos años. O sea, no le podemos bajar el nivel de importancia que tiene, ¿no? Es un cambio muy importante a nivel comercial global. Y para el Mercosur ni que hablar, porque las negociaciones comerciales del Mercosur y sus resultados, porque una cosa es lo que el Mercosur negocia y otra cosa es la que cierra, sabemos y todos tenemos claro que en los últimos 20 años las negociaciones han sido muy exiguas. Hemos cerrado algún acuerdo con Israel, con Egipto, y con algún otro país más, pero básicamente nos falta esa negociación. El broche de oro sería una negociación de porte como la Unión Europea, con un mercado de más de 500 millones de personas, ¿no? Claro, dentro de esas discusiones, si se llega quizás al mismo puerto, tanto acá en esta cumbre o la próxima de diciembre, o más adelante, enero o febrero, ¿qué procesos restarían? Bueno, después obviamente lleva un proceso de ratificación que es largo, ¿no? Ahí también ese es un tema importante. Muchas veces, seguramente si llegamos al final, vamos a escuchar o leer en la prensa que, bueno, se cerró el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, lo cual sería una noticia altamente positiva, pero después viene un proceso que es largo, que es de ratificación en los países, ¿no? Recordemos que ese tipo de tratados van al Parlamento, se discuten, se transforman en una ley, es un tratado internacional y eso lleva su tiempo. Claro, lo tienen que ratificar en el Mercosur y también en Europa. Y también en la Unión Europea, sí. ¿Y eso puede llevar nuevamente a discusiones sí, claro, o a intercambiar nuevamente información o generar negociaciones nuevas? No, mayormente el punto es, después que se cierra el texto del acuerdo, en este caso, los parlamentos lo que van a ratificar es el texto como está, sí o no, básicamente. Eso... porque si no, imagínate que sería muy engorroso si los textos fueran los parlamentos y cada parlamento le quisiera hacer cambios a ese texto. Eso llevaría a algo imposible de determinar entre 28, casi 27 países, porque estamos negociando y no queda muy claro si con el Reino Unido sí o no, y los 4 del Mercosur. O sea que en los parlamentos básicamente lo que van a poder hacer es discutirlo y ratificarlo, sí o no. Gonzalo, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo siguen las negociaciones y qué pasan dentro del capítulo agrícola con los lácteos, con la carne y también con el arroz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, hacemos una pausa y enseguida continuamos.